Buen día, bienvenidos a este panel que estaremos tratando acerca del código de red. Es un tema que nos atañe a todos, de mucha actualidad y que deberíamos de estar ocupados todos en las empresas acerca de él, porque ya al día de hoy ya está en vigor. Mi nombre es Mario Alberto Solano, pertenezco al grupo Cemex y trabajo en la división de energía y adicionalmente soy vocal en la Comisión Reguladora de Energía para el Comité de Confiabilidad del Código de Red precisamente. El día de hoy nos va a acompañar el maestro en Ciencias, el ingeniero Iván Mijares, que pertenece al CENACE Noreste. También nos acompaña el doctor Armando Llamas, que es catedrático en el Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de Monterrey. También está conmigo el ingeniero Roberto Sanders, que es ejecutivo en la compañía Pilar Mexicana. Y también el ingeniero Eduardo Martínez, que labora para Maco Integra. El día de hoy estaremos tratando temas técnicos y temas de esta ley que son muy importantes que todos tengamos en mente para poder ejecutar proyectos en nuestras industrias. Por supuesto, sé que habrá dudas y habrá preguntas en los cuales aquí abajo en la proyección que ustedes estarán viendo aparecerán nuestros correos electrónicos y medios por los cuales ustedes puedan hacérnoslas llegar y las contestaremos posteriormente. Muchísimas gracias y iniciaremos. La primera pregunta que surge en esto es ¿de dónde viene el código de red? ¿Por qué nos hace necesario tenerlo? ¿Y qué situaciones afronta esto? Para esto pediría yo a Iván, por favor, que si nos podrías ayudar y comentarnos esto. Claro, Gracias. muchas gracias por la invitación. Como todos sabemos, ya es un tema, yo creo que conocido por todos. El código de red se hizo su publicación en el año 2016, el 9 de abril entró en vigor, a través del diario oficial de la Federación, y el ente el cual fue asignado pues, fue la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué es el código de red? De forma general, el código de red son disposiciones de carácter general, son requerimientos, requisitos técnicos, la cual son el parteaguas por el cual los integrantes de la industria eléctrica tienen su manera de seguir las cosas y hacerlo de forma indicada o correcta. Estas disposiciones están formadas a través de criterios, a través de manuales que son compuestos en el mismo código de red, y el mismo código de red a su vez se apoya con otros manuales adicionales que surgieron posteriormente y que hay unos que están por publicarse. En lo que podemos ver de integrantes de la industria eléctrica podemos mencionar lo que son los medios de transmisión, que en este caso es el transportista, medios de distribución, que es en este caso el distribuidor, que ambos actualmente están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que son los generadores, los que generan la energía eléctrica, los que son los consumidores, que son los centros de carga, y englobando todo esto está un ente descentralizado, que en este caso es el Centro Nacional de Control de Energía, al cual pertenezco, que se encarga de ver estas disposiciones y tratarlas de orientar a lo que son estos participantes para su implementación y aplicación. Dentro de esta gama de integrantes de la industria, el tema que nos vamos a centrar un poquito más en lo que es el día de hoy son en los centros de carga. Los centros de carga, como comentaba, en el código de red hay criterios y hay manuales. Los criterios que están dentro del código de red se soportan con manuales de requerimientos técnicos. Estos criterios en forma general nos indican a quién le aplican, a partir de cuándo y de qué manera, ¿no? El cual está complementado con el manual que nos comenta que la aplicación es tanto para centros de carga en alta y media tensión, y para centros de carga los acomoda en dos grandes grupos que son centros de carga convencionales y centros de carga especiales. Y la diferenciación es muy sencilla, o sea, si hay una implicación de calidad en el servicio por un centro de carga, se acomoda dentro de cargas especiales, sino como carga convencional.
y en base a su nivel de tensión, si es una carga en media o en alta tensión o si es carga convencional o especial, es la base para determinar los requerimientos que se ocupa para cada uno. Dentro de estos requerimientos que vamos a tocar un poquito más adelante, ya yéndonos a centros de carga, estamos viendo 4 tópicos principales que serían lo que son cumplimiento a factor de potencia. Podemos ver distorsiones en la señal eléctrica, lo que son contenido armónico que está propiciando ese centro de carga a la energía eléctrica, y otros conceptos adicionales como cuestiones de protecciones, cuestiones de frecuencia, que son un poquito más, se podrían tocar más adelante. Pero por lo pronto, no sé si podríamos ya con un poco lo que se recapituló aquí, empezar a ampliar un poquito más los temas. Perfecto, Iván, muchas gracias. Sí. Como vimos, es muy importante este tema, aplica a muchas industrias, como lo menciona Iván, aplica a centros de carga de media y de alta tensión, los cuales son muchísimos en el país y deberíamos de estar muchos ocupados en este tema. Es por esto que en el mismo manual está establecido que la parte de técnico está cubierto por él, pero no es un documento para recaudar, sino es un documento técnico, como lo decía. Entonces, la parte de las penalizaciones viene mencionado en la Ley de la Industria Eléctrica, en el artículo 165, y entonces ahí lo podemos ir y lo consultamos y dice que viene por 2 formas. La primera forma es por incumplirlo, que va entre 50,000 y 200,000 salarios mínimos, solo por el hecho de haberlo incumplido, y además se le suma entre el 2 y el 10% de los ingresos brutos del año anterior, si a manera de la Comisión Reguladora de Energía el incumplimiento fue grave. Entonces, si vemos, es algo que puede llegar a ser oneroso, y entonces por ello pues debemos estar muy al pendiente y ponernos a trabajar en este sentido. Y es por eso que le quisiera pedir al doctor Armando que nos platicara acerca de los requerimientos técnicos que necesitamos cumplir en estas industrias, precisamente en todos los centros de carga. Por favor. Claro, con mucho gusto. Miren, quizás el más importante de los requerimientos es el de factor de potencia. Resulta que en el mundo de la electricidad pues tenemos voltajes y corrientes en forma alterna, en forma esencialmente senoidal. Cuando el voltaje y la corriente no van en fase, y esto lo representamos los electricistas mediante fasores, pues ya no van en fase, fíjense, presentan ahora esas flechitas una diferencia angular. Lo ideal es que esa diferencia angular sea 0, lo cual nos daría como resultado factor de potencia unitario. El coseno de esa diferencia angular es precisamente el factor de potencia. Esta diferencia angular da lugar a que en el punto de medición se consuman no solo kilowatts hora, sino aparecen ahora unas unidades de energía medio locochonas, digo yo, volts amperes reactivos hora. Esto es energía reactiva. No solo energía real, sino aparece ahora energía reactiva. Cuando el factor de potencia es unitario, una situación muy deseable, el consumo de potencia reactiva es 0. Y a medida que el factor de potencia se aleja de la unidad, esto es, aumenta ese desplazamiento angular, el factor de potencia disminuye. Antiguamente había un requerimiento relacionado con la factura. Ahora le llamamos CFE, suministro básico, o CFE, administrador de servicios básicos, para que el factor de potencia medido con energías de todo el mes diera lugar ya sea a un recargo o a una bonificación. El valor umbral, el valor límite de este factor de potencia era 0.9, que resulta más o menos de un ángulo como de 25 grados, fíjense, más o menos. Y era, insisto, un solo factor de potencia, algunos dicen el factor de potencia promedio de todo el mes. Ahora el requerimiento de código de red
calcula el factor de potencia de la misma manera. Esto es, necesitamos dos energías, la energía real y la energía reactiva. Pero ¿qué creen? Ya no es la energía de todo el mes, es la energía de solo 5 minutos. Cada 5 minutos se calcula el factor de potencia. Y ahora el requerimiento ya no es 0.9, ahora es 0.95 y que no pase de 1. Esto es, no se acepta un factor de potencia capacitivo. Tiene que ser 0.95 y 1 y el 0.95 atrasado. Muy bien. Y es así que el requerimiento sube en factor de potencia y no se requiere que se satisfaga con este requerimiento técnico 100% de tiempo, pero sí 95%. Puesto con otras palabras, se debe hallar 100%. Factor de potencia. Pasemos ahora a desbalance. El desbalance. Ocurre que típicamente son sistemas trifásicos y es muy deseable que las corrientes que demandan los centros de carga tengan la misma magnitud. Cuando esta magnitud se desvía, ya no es la misma en las tres fases, aparece entonces un desbalance. Código de red tiene requerimiento para desbalance de corriente. El último, flicker. Ciertas cargas no son constantes, sino que son fluctuantes. Al ser fluctuantes da lugar a que el voltaje medido en medidor de facturación presente fluctuaciones. Y eso es el flicker. Código de red también tiene requerimiento de flicker o parpadeo de lámpara, porque es donde más afecta en las lámparas incandescentes. Adelante. Perfecto, muchas gracias, doctor. Efectivamente, como ya pudimos nosotros escuchar al doctor Armando, nos damos cuenta que existen varios factores que nos afectan. Como decía Iván, existen otros adicionales. Y también él mencionaba una cosa, existen varios centros de carga, tipos de centros de carga. El tipo de centro de carga convencional y el tipo de centro de carga especial. No tienen todos los mismos requerimientos de estos que nos mencionaba Armando. Entonces debemos nosotros estar al pendiente y revisar nuestro centro de carga, de cuál de los pertenece, para ver cuáles son los valores que nos van a aplicar. Y voy a poner el ejemplo del factor de potencia. En ese sentido, el factor de potencia aplica para todos los centros de carga conectados en alta tensión, pero para los conectados en media tensión no aplica. Y los otros parámetros que el doctor nos comentó también tienen valores, pero tienen valores límites de consigna diferentes. Por eso es necesario revisar esas tablas en el documento principal. Además de esos parámetros que Armando nos mencionó, también hay otro que es la distorsión armónica, pero para eso nos lo va a platicar Roberto. Por favor, Roberto, platícanos acerca de él. Claro que sí. Hay otro parámetro que es muy importante, que antes no lo medían y ahora sí lo van a medir, que son básicamente los armónicos. ¿Qué son los armónicos? Para entender un poco. Como bien mencionó el doctor, la onda que nos gusta es una onda senoidal. Cuando esa onda, por elementos distintos, que generalmente son elementos de potencia electrónicos, distorsionan, se le suma unas ondas múltiplos de la onda natural de 60 Hz, entonces pueden aparecer ondas en 300 Hz, 180 Hz, en distintas frecuencias hasta la 63, que es donde nos va a medir con este nuevo código de red. Nuevamente, como dicen, va a haber límites dependiendo del tipo de centro de carga como estemos registrados y conectados. ¿Qué ejemplo de estos dispositivos generan? Los UPS, las fuentes conmutadas, los variadores de velocidad, hornos de inducción, también, por ejemplo, pilas electrolíticas para la extracción como de cobre. En fin, hay muchos dispositivos que generan este tipo de distorsión armónica. ¿Cuándo nos debe preocupar? No en todos los casos nos debe preocupar. Tenemos que ver la proporción de cargas lineales y ahorita les voy a explicar
que son las cargas lineales, contra las cargas no lineales. Las cargas no lineales son las que nos van a generar esos armónicos que van a distorsionar la onda, primero de voltaje, primero de corriente y después de voltaje. Entonces, cuando la proporción es significativa de cargas no lineales, hay que poner atención. Entonces va a ser importante hacer las mediciones pertinentes para ver si vamos a estar dentro o fuera del código de red, siguiendo las tablas a las que nos especificamos. Unas preguntas, ¿es importante resolverlo? La respuesta no solo son por las multas que ya mencionaron, que son bastante onerosas, sino también por un tema de confiabilidad, temperaturas, eficiencia energética, que se pueden alcanzar a disminuir los armónicos de la planta. ¿Por qué? Porque estos armónicos pueden afectar los conductores en temperaturas más elevadas, disparar protecciones indebidamente, tener circulantes por neutro, podemos tener los capacitores, se pueden dañar, los transformadores también trabajan a una temperatura más elevada, entonces todo lo que requiera temperatura disminuye la vida útil de todos sus componentes. Entonces sí es importante atacarlo, no solo desde el punto de vista del código de red, sino como una consigna que creemos que es importante. Es como manejar un coche mal carburado, no es bueno, hay que tenerlo en óptimas condiciones. ¿De qué va a depender o cómo se arreglan estos? Hay básicamente tres soluciones. Son filtros activos, filtros pasivos y dispositivos de nuevas generaciones que ya no emiten estas armónicas. Entonces, ¿cuál va a ser la solución óptima? La óptima realmente va a ser una combinación de las tres. Una sola no nos va a llevar al punto óptimo. Entonces va a depender la solución del tipo de proceso, los dispositivos que la generen, la antigüedad de la planta, en fin, todos esos elementos los tenemos que balancear para determinar cuál va a ser el mix correcto o la solución que vamos a hacer como traje a la medida. Es importante y como conclusión breve, cuando tenemos una solución, y puse un ejemplo, es no caer en el error de solucionar este problema y como un autobús desplazando a 3 personas, porque se caen muchas veces en este error. O sea, meten soluciones demasiado complejas para problemas sencillos. Entonces hay que mantener las soluciones sencillas para este tema. Gracias. Hombre, muchas gracias. Gracias, Roberto. Como ya vimos, el problema para cada una de las fábricas pues, es de elaborar un traje a la medida, ¿no? Es necesario revisar la instalación, hacer estudios y cosas de ese tipo. Es muy importante, como ya nos lo explicaban los ingenieros, porque hay afectaciones no solo hacia afuera, sino afectaciones al interior de nuestra fábrica y que por buena ingeniería eléctrica, prácticas de mantenimiento adecuadas, pues deberíamos de corregir. Pero, ¿cuál es el procedimiento que debemos de seguir a partir de aquí? Pues yo me gustaría, por favor, Eduardo, si nos podrías comentar qué debemos hacer. Ya vimos ahorita qué es lo que nos está afectando, cuáles son los parámetros en los cuales debería de enfocarme más rápido. Por favor, coméntanos un poco acerca de este siguiente paso. Muchas gracias por compartirme este momento con ustedes. Pues como lo mencionamos en un momento, esos manuales de regulación, técnicos para los centros de carga están al momento de revisar este código red, lo primero que nos podemos ver o percatar en este manual es que, hablando específicamente de estos centros de carga en media y acción, tenemos que precisamente esos requerimientos que de alguna manera tienen que plasmarse en un trabajo detallado de acciones en donde hay que presentárselos a la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Esto tiene un plazo no mayor a 3 años, en donde los puntos importantes a revisar son a través de, pues, en muchos de ellos, de hacer esos estudios, como lo es en primer lugar el estudio de desbalances de tensión, ¿verdad? En los estudios de ese balance de tensión adicional, se tiene que
revisar y dar cumplimiento a lo que marca este código red como una norma de tensión nominal donde marca el máximo y mínimo permisivos. Esto se puede decir que, por ejemplo, si yo tengo una tensión nominal de 115 kV, tengo que estar sosteniendo, ¿verdad?, esta variación de tensión de manera permanente y seguir conectado hasta cierto punto marcado como una tensión máxima. No me puedo salir antes, porque de lo contrario incurriría en una situación donde provocaría un daño para lo que son las redes, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante precisamente seguir los ajustes a estas protecciones en alta y baja tensión, ¿verdad? También tenemos en número 2 lo que son esos desbalances de frecuencia. Los desbalances de frecuencia, hay que hacer también ese estudio donde también se tienen que agregar, como lo indica en el código red, la información de los ajustes de protecciones de alta y baja frecuencia, ¿verdad? Ya están preestablecidos, donde es una frecuencia máxima en un tiempo permanente y también una frecuencia durante 30 minutos. ¿Verdad? Siguiendo con esta revisión, tenemos también los requerimientos de factor de potencia, que ahorita ya es un tema que hemos estado ya tocando. Y me agrada tomar el énfasis que se mencionó por parte de los doctores, que específicamente se establece en el alta tensión un requerimiento del 95% durante 10 años y posteriormente de ese 95 va a subir a 97, ¿verdad? Más sin embargo, bien se dijo, esto está solamente enfocado a la alta tensión, no está afectando precisamente a los centros de carga de media tensión, ¿verdad? Eso sí es una buena noticia, al menos para la gran población. Después de estos requerimientos podemos hablar también de lo que es el tema de las protecciones, ¿sí? Tenemos que validar precisamente la coordinación de las protecciones entre los puntos de conexión y lo que son estos puntos de conexión con la subestación en particular, en este caso, quien nos está proveyendo la energía, ¿verdad? Siguiendo con la secuencia, tenemos también el tema de control, ¿verdad? Este tema de control, el SENACE debe de establecer las características de registro de instrucciones de despacho para el responsable de la demanda controlable y así adaptar los sistemas para recibir la instrucción de conformidad con la regulación aplicable en materia de seguridad de información y tecnologías de información de comunicación. Tenemos el intercambio de información, el siguiente punto, donde básicamente se establecen precisamente que la información que se va a manejar en los sistemas de telemetría de control tienen que tener la peculiaridad de tener protocolos abiertos, de tal manera de que esos protocolos pudieran no tener problemas para ser de alguna manera interpretados por lo que viene siendo el SENACE, ¿verdad? Como punto de la calidad de energía, como ya se mencionó, ¿sí? Se requiere precisamente el estudio de esa calidad de potencia y hay un aspecto muy importante donde el medidor o el analizador de redes que debe de auditarse tiene que ser de clase A, ¿verdad? Teniendo este dato de la calidad de energía, bueno, estamos cumpliendo pues, precisamente los 8 puntos básicos en lo que tenemos que revisar el código red. No, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Como ya vimos, es necesario hacer en las empresas, en cada una de ellas, el traje a la medida
es necesario hacer los estudios eléctricos en ese sistema que tenemos nosotros conectado en nuestras fábricas. Es necesario desarrollar una ingeniería para poder llegar al cumplimiento de lo que ahorita nos están comentando aquí los compañeros, y poder nosotros llegar a diseñar y tener equipos instalados en nuestra fábrica que nos lleven al cumplimiento de estos requisitos que ya están siendo evaluados y ya es una necesidad de tenerse instalados en las fábricas. ¿Sí? Si vimos, aplica a muchas gentes, es necesario ponernos a trabajar ya, hay mucho dinero envuelto en todo esto, entonces es algo que deberíamos de estar ya viendo todos nosotros. Con esto estamos llegando ya casi al final de nuestro panel el día de hoy. Me gustaría pedir, para finalizar este tema, pedir un comentario a cada uno de los integrantes de nuestra mesa. Por favor, Iván, no sé si nos podría dar un comentario final. Sí, claro, muchas gracias. Pues nada más para cerrar aunque las especificaciones del código de red van enfocadas a mejorar o a mantener la integridad del sistema eléctrico nacional, muchas de las implicaciones que vienen ahí son para beneficio también del particular. El hecho de que protejas hacia el sistema implica también en que tú estés seguro, estés confiable y tengas esa continuidad de servicio. Muchas gracias, Iván. Perfecto. Por favor, Roberto. Yo la conclusión es similar. Es un área de oportunidad del código de red. Por ejemplo, en el tema de los armónicos, que se generó una ceguera de taller donde no vemos los problemas que actualmente hay, es la oportunidad de cambiarlos. Y yo pongo el ejemplo que es como un cinturón de seguridad. Te lo vas a poner porque te multan o porque te hace bien. Yo creo que la decisión correcta cuando se atacan los armónicos es ponérselo porque te hace bien a todos tus equipos y a tu planta, y puedes tener un retorno de la inversión en ese tipo de proyectos. Sí, claro. Armando, por favor. Con mucho gusto. El voltaje, fíjense, si tenemos un voltaje trifásico de frecuencia constante, de magnitud constante igual a la nominal, frecuencia de 60 Hz, un voltaje hermosamente senoidal, el principal beneficiado es el centro de carga. Es correcto. Muchas gracias, Armando. Eduardo, por favor. La normativa que se expone en este código red, bien se dice que abre un panorama de oportunidades para todo lo que es la ingeniería en el momento de que puedan ofrecerse esos servicios importantes que ahorita demanda la industria para fortalecer precisamente toda esta red de transmisión y distribución de energía. Perfecto. No, hombre, pues muchísimas gracias. Ya vimos que el código de red es muy importante para nuestras fábricas. Hemos visto que es necesario para el sistema eléctrico mexicano, que es básico para nuestras fábricas al interior, y ya es una ley que está en vigor, aplica a muchas empresas, pues es necesario tomar acción en estos proyectos. Nada más que tomamos en cuenta que el retorno de las inversiones de estos tipos de proyectos no van a venir con incrementos de ventas y cosas de este tipo. Hay que tomar en cuenta que esto viene por una mejor ingeniería eléctrica, por una mejor fábrica, por una evitar una parte de una sanción a nuestra empresa, ¿no? Es por eso que debemos tener también cuidado, porque en el mercado pudiera ser que nos encontremos personas que nos ofrezcan cosas adicionales a las que necesitamos. Es por eso que el conocimiento del código de red es muy importante. Y tomar nosotros un buen sentido común eléctrico es una palabra que llamo yo de ese tipo, pero hacer el traje a la medida, el adecuado, como decíamos, no ir a sobreprotegernos de algún modo, porque la solución debemos buscar que sea la mejor técnicamente, pero también que sea la mejor económicamente para nuestra empresa. Hemos hablado acerca del código de red, pero adicionalmente pues hemos hablado también de algunos otros manuales. Si nos vamos a las leyes, hay más de 500 páginas fácilmente de este tipo de material que está involucrado en todo esto, en los cuales nosotros deberíamos de estarlos leyendo y saberlos de memoria. Es por eso que yo los invito a que le demos una leída a todo esto, busquemos la forma, cómo estamos ahorita,
y cómo deberíamos estar y empezar a construir ya ese plan de trabajo que tenemos que entregar a la Comisión Reguladora y poder asegurarnos que nuestras fábricas operan adecuadamente. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy y visto a través de este canal. Esperemos vernos pronto en una nueva edición. No se olviden enviar sus preguntas y dudas a la dirección de correo electrónico que aparece en las pantallas y esperemos vernos pronto.